Romanos capítulo 13, en el versículo 11, Romanos 13, versículo 11, ¿ya lo tiene? Dígame. Amén. Dice la palabra del Señor, sígale con su vista. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Es hora de qué? De levantarnos del sueño. ¿Por qué causa, hermano? Amén. Yo creo que lo repita eso. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, ¿qué cosa? Y hagamos y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Cómo se anda de día? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino, ¿qué cosa? Amén. Padre, es tu palabra, yo la voy a predicar en esta mañana. Ruego que me ilumines, que me ayudes, que me des las palabras precisas, pero sobre todo que tu Espíritu Santo nos guíe. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, a nuestro corazón, penetre nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que hoy, Señor, podamos ser bendecidos por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús reprendemos todo pensamiento contrario, todo pensamiento negativo y hablamos tu bendición para tu pueblo, para las familias, para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Amén, amén. El vestirse, hermanos. Hoy le llaman, en mis tiempos decíamos, hay que vestirse y hay que vestirse. Hay que ir a comprar ropa y hay que ir a comprar ropa. Pero hoy dice, ¿cómo se le dice, hermanos, a la vestimenta? ¿Cómo se le dice? Outfit, ¿verdad? Outfit. Repita después de mí, outfit. Otra vez, outfit. Amén. Por el mismo diezmo le estamos dando clase de inglés, prédica y clase de inglés en los domingos. Así es que puede recomendar a la congregación. Gloria al Señor. Y antes decías, ¿a dónde vas? A comprar ropa. Y se acabó. ¿Qué te vas a comprar? ¿Un pantalón y una camisa? Pero hoy buscas que los zapatos combinen con el pantalón, con la blusa, con la camisa, con la corbata, que sea acorde a la temporada. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? La estación del año, te buscas la ropa acorde a la estación del año. La primavera, verano, y que hoy viene en esta tendencia, y viene esto, y viene aquello. Y entonces, le ponemos tanto al vestido, que podemos, por ejemplo, tuvimos la dicha y la bendición de despertarnos hoy domingo. Amén. Cuando nos levantamos decidimos qué ropa ponernos. Fuimos al guardarropa, al ropero, ahí donde está la ropa, y decidimos, esto me voy a poner. Y esa ropa nos va a acompañar el día de hoy. Alguien tardó más de la cuenta. No quiero decir quién, pero los hermanos las están viendo. En escoger qué se van a poner y qué me pongo y qué zapatos combinan con esto y el peinado y el tiempo. Usted decidió qué ponerse el día de hoy, ¿verdad? Y entonces, pensando que esa ropa le queda bien, le sienta bien, que esa ropa usted la va a llevar por todo el día, le va a acompañar, le va a vestir, le va a dar una presencia, le va a dar una personalidad delante de la gente, delante de los demás. Y entonces, es muy importante cuando nosotros elegimos qué ropa usar, elegimos qué ropa ponernos, repito, porque eso refleja parte de nuestra personalidad, parte de nuestra esencia, parte de lo que somos nosotros. Y hoy en esta mañana yo le voy a compartir en el nombre del Señor
Al menos 4 cosas que extraigo de este pasaje del libro de Romanos, capítulo 13, y cerramos con broche de oro acerca de poder vestirnos de la presencia del Señor. Entendiendo y partiendo de ese punto, hermanos, qué tan importante es la ropa. Si yo hubiese venido hoy en shorts y en guaraches y estuviera hoy predicando ahí en sandalias, ¿verdad? Y estuviera predicando una playera de tirantes, ¿usted qué pensaría de mí? Qué irrespetuoso, qué falta de reverencia en el altar. Es el pastor, debe de andar bien vestido, debe de andar acorde a la ocasión, a la situación. Y entonces lo que nosotros reflejamos, lo que nosotros somos, hermano, se transmite de muchas maneras y la gente percibe y se forja una idea de nosotros. Estas 4 cosas, hermanos, por no llamarle 4 verdades, cuatro características que yo puedo extraer de este pasaje. Espero que les ayuden en esta mañana en el nombre del Señor. No cierre su Biblia porque iremos navegando por la Biblia, por algunos pasajes alternos para poder entender lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. El título de este sermón es Despierta. Amén. ¿Cuál es el título del sermón? Despierta. Dale un codazo a tu vecino de silla y dile despierta. Y si en el transcurso de la prédica lo ves o la ves que se duerme, despiértalo, dale ahí una despertada. Amén. Yo soy mejor que Pablo, hermano. Yo reconozco que soy mejor predicador que Pablo, el apóstol. Porque al apóstol Pablo se le durmió uno. ¿Se acuerda? Que se cayó de la ventana y se fue para abajo. De estar oyendo a Pablo predicar, se le durmió y se cayó. Entonces, cuando yo digo que soy mejor que Pablo, es porque a mí se me duerme más de uno. Cuando yo estoy predicando, se me duerme más de uno. Entonces, por eso yo digo, soy mejor predicador que Pablo, ¿verdad? Amén. Versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. La primera cosa, hermano, la primera verdad que yo quiero compartir en esta mañana es que la iglesia de Jesucristo tiene que despertar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Sabe que hay una fase de alteración del sueño, hermano? Que hay algunas personas que sufren, tienen esa alteración de sueño. Y esa alteración de sueño desencadena una cosa, un padecimiento, un sufrimiento, por qué no decirlo así de esa manera, que se llama sonambulismo. En las diferentes etapas de las fases del sueño, porque hay diferentes etapas cuando nosotros nos dormimos, hermano. Muchas veces estamos dormidos, pero estamos despiertos, los ojos están parpadeando, la mente comienza a pensar y por eso de ahí vienen los sueños, vienen las pesadillas, vienen todo ese tipo de cosas. Y entonces, pero durante el sueño, hermanos, en esa clasificación de sonambulismo, hay gente que puede pararse, hay gente que puede hablar dormido, hermano. ¿Conoce a alguien así? Gente que se despierta durante las noches, se levanta, va al baño, va a la cocina, habla, algunos cantan, algunos bailan estando dormidos, hermano. Y entonces, cuando esto, hermano, nosotros lo aplicamos a la vida de la iglesia, hermano, la iglesia muchas veces está dormida. Sí canta, sí baila, sí viene al templo, sí hace actividades, pero está dormida. Uno de los propósitos para cual la iglesia ha sido llamada es para predicar la palabra del Señor. Ese es el principal objetivo en que Cristo ha llamado a los pecadores a convertirse, y una vez que se convierten, Él los proclama en sus hijos y los convierte en proclamadores de la palabra del Señor. Por eso la gran comisión tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer para Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Amén. Entonces la iglesia, hermanos, muchas veces pasa por esta etapa de sueño. Sí canta, sí aplaude, sí baila, pero está dormida. Entonces el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, llevándoles a la reflexión de que hay un tiempo glorioso que la iglesia está esperando que llegue a su cumplimiento. Y ese tiempo glorioso, hermanos, es la venida de Jesucristo por su iglesia. Amén. Amén. No esperamos otra cosa más que eso, hermano. Como iglesia,
como cuerpo de Cristo en todo el mundo, la iglesia está esperando que el Señor venga para arrebatarla. Amén. De hecho, Cristo ya no viene a la tierra, hermano. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, algunos dan la idea que como relámpago que sale del oriente, algunos dan la idea como ladrón en la noche, es decir, de manera intempestiva, el Señor, hermano, allá en el cielo estará y arrebatará a su iglesia. Amén. Eso es lo que estamos esperando. La iglesia es lo que está esperando, hermano. Que Cristo venga por ella, que Cristo la arrebate. Y entonces eso debe crear conciencia en la iglesia. Pablo lo dice, el tiempo ya está cerca. Ya está cerca. ¿Qué tan cerca? Más cerca de cuando creímos. Más cerca que cuando creímos, hermano. Cristo está cerca. Y entonces es necesario, en base a eso, hermano, que la iglesia del Señor crezca, que la iglesia del Señor se despierte, que dé importancia a las cosas que tienen que ver con Dios, que dé importancia a las cosas espirituales. Amén. Entonces, la primera cosa, la primera verdad que en esta mañana el texto nos comparte es que la iglesia tiene que despertar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué tiene que despertar? Porque está más cerca la venida de Jesucristo. Y entonces, en la venida de Jesucristo, hermanos, en el arrebatamiento, los que se irán con Él serán los que están preparados. Cristo viene por una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin pecado, y una iglesia que esté despierta. Amén. Entonces nosotros como parte de la iglesia tenemos que despertar. Amén. Voltee otra vez con su vecino. Hoy le voy a pedir todo el culto, toda la prédica que esté volteando con su vecino y le diga, es tiempo de despertar. Amén. Es tiempo de despertar, de levantarnos del sueño, de levantarnos del letargo. Amén. De crecer en el nombre del Señor. Y esta es la siguiente cosa. La primera cosa es que tenemos que despertar, hermano. Tenemos que despertar. La segunda cosa, hermano, es que la iglesia del Señor, como hijos de Dios, tenemos que crecer. Amén. Tenemos que crecer. Vayan al libro de Hebreos capítulo 6, en el versículo 1. Y ahí dice la palabra, hermano. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Vamos adelante, libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1. Vamos adelante hacia la perfección. Amén. ¿Qué está diciendo, hermano? Que nosotros un día creímos en Jesucristo y le aceptamos como nuestro Salvador. Le aceptamos como nuestro Señor. Entonces, recibimos los rudimentos, recibimos lo concerniente a la salvación, recibimos lo concerniente a que tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que confesarle nuestros pecados y tenemos que ir hacia adelante. Esos son los rudimentos, son los principios de nuestra salvación. Pero cada día, hermanos, tenemos que ir creciendo en el Señor. Cada día, Dios comienza un proceso en nosotros. Un proceso de cambio, un proceso en el cual le vamos conociendo día tras día, a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de las prédicas que escuchamos, a través de congregarnos. Nosotros vamos escuchando la palabra de Dios y vamos creciendo, hermano. Y entonces, como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que crecer, hermano. Este es tiempo también de crecimiento como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. Los creyentes, hermanos, no podemos vivir de las glorias pasadas. Bendecimos a Dios por lo que Él ha hecho en tiempos pasados. Bendecimos a Dios cuando Él nos rescató, Él nos salvó. Pero yo no puedo vivir de yo oraba, yo hacía, yo cantaba, yo testificaba, yo predicaba. No, hermano. De hecho, San Juan 3:16 nos habla de ejercer una fe constante. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, la conjugación del verbo creer, hermano,
implica una fe constante, una acción constante. No dice para que todo aquel que en él crea. No, dice para que todo aquel que en él cree. Amén. Entonces, no podemos, hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, estar viviendo de las glorias pasadas. Tenemos que despertarnos del sueño, hermano, y tenemos que crecer cada día más y más y más y más en el nombre del Señor, hermano. Dice la palabra del Señor, hermano, cuando ahí más adelante, el libro de Hebreos, capítulo 5, ahí más atrás, perdón, en el versículo 12, el escritor de los Hebreos dice que debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Señor. El escritor dice, hermanos, y da por sentado que tenemos que crecer, que algunos deberían de ser ya maestros y no quedarse en estos rudimentos de la salvación, sino ir adelante en el nombre del Señor. Amén. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 10. Dice, les habla a este pueblo de Colosas y le dice, ¿saben qué? Yo estoy orando por ustedes. Yo oro por ustedes y pido que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Estoy orando por ustedes y pido que sean llenos del conocimiento, que puedan conocer la voluntad de Dios. ¿De qué nos habla eso, hermano? De un crecimiento constante, de un crecimiento cada día más y más en el Señor. Yo no puedo estar batallando hoy, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 36 años ya casi de conocer al Señor, y no puedo estar batallando con las mismas cosas de hace 30 años. ¿Por qué, hermano? Porque debe de haber un crecimiento en las cosas de Dios, un crecimiento en la obra del Señor. Tengo que despertarme de ese sueño, pero también tengo que crecer en el nombre del Señor. Gloria al Señor, hermano. No estoy diciendo que seamos unos robots, ni que seamos algo automático, no. Pero la fe, hermanos, debe de ir en aumento. La fe siempre tiene que ayudarnos, tiene que alentarnos en el nombre del Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en su primera carta, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice, así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. 1 Corintios 15, 58. Estar firmes, estar constantes. La vida cristiana es una constancia, hermano. No podemos ser cristianos hoy sí, mañana no. No podemos hoy andar de gozo y otro día estar derrumbados. No. El Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hay pruebas, hay luchas, hay necesidades, pero tenemos que sobreponernos a eso. ¿De qué manera nos sobreponemos? Creciendo en el Señor, creciendo en la fe, creciendo en la gracia, creciendo, hermanos, haciendo la voluntad del Señor. Amén. Se espera de nosotros, hermanos, que crezcamos en el nombre del Señor. Número 1, dijimos, hay que despertar del sueño. Entonces, si algunos están dormidos espiritualmente, es tiempo de despertar. Y el despertar implica crecimiento. Esta semana hablábamos, el hermano Eduardo y un servidor, de nuestra época de juventud. Mi hermana vivió esa época de juventud. Mi esposa vivió esa época de juventud porque íbamos a la misma iglesia. Y entonces los cultos domingo, hermano, empezaban a las 4 de la tarde. Amén. Pero a las 3 de la tarde, hermano, ya estabas ocupando los lugares de enfrente, hermano. Llegabas temprano, porque la iglesia se llenaba, templo del Divino Pastor. La iglesia se llenaba, hermano, y el hermano Eduardo compartía esa misma experiencia, que la gente, hermanos, llegaba desde 1 hora antes y algunos todavía un tiempo más, hermano, con la finalidad de alcanzar los primeros lugares, de separar los primeros lugares, hermano, y de estar ahí, porque la iglesia se llenaba, y en los pasillos había gente, y en la parte de la banqueta, hermano, las puertas se abrían porque estaba toda la gente. Te estoy hablando de un culto dominical.
Amén. Mande. Estoy hablando del domingo, hermano, el culto del domingo. Y entonces, pues no se olvide de los cultos de entre semana, hermano. Hoy tienes que estarles hablando. Hermano, hay culto. Hermano, empezamos a las 10. Hermano, esto. Y hermano, aquello. Y usted sabe, ¿no? Usted sabe el asunto, hermano. Pero antes había ese fervor. Entonces, hermano, no está diciendo que no volvamos a las cosas pasadas. Bueno, como el profeta, miremos las sendas antiguas en ese sentido, para que al observar esas sendas antiguas podamos crecer en el Señor. Podamos crecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Así es que yo espero que esto le motive, hermano, y le mueva y diga, oye, es cierto, tengo que despertarme, hay que llegar temprano. Dígale, codea a su vecino y dígale, ¿estás oyendo? Vamos a llegar temprano. Tiempos en los que querías estar en la iglesia, hermano. Te la pasabas todo el día en la iglesia. No había otro gozo, otro placer que estar en la iglesia. Ay, hermano, es que usted ya está medio chocheando, ¿verdad? Ya. Pero había un fervor, había un deseo, hermano, de estar en la iglesia, de estar en la casa de Dios, en las cosas de Dios. La voz del pastor, hermanos, era casi la voz de Dios. Si tú querías tener novia, ibas donde el pastor y le decías, hermano, ¿sabe que cómo ve esta muchacha? Y el pastor te decía que no, era no. ¿Sí? ¿Algunos vivieron eso? Hermano Eduardo compartía eso. Lo que el pastor te dijera. Si el pastor te decía, esa muchacha no le conviene, no ande ahí con esa muchacha, ese muchachito no quiero verla junto con ese muchacho. Y no, te separabas. Hoy diles eso y te andan demandando. Los papás te vienen encima de ti. Oiga, pastor, ¿por qué anda con mi hija y mi hijo? Aquí no, hermanos, allá. Es tiempo, hermanos, de que despertemos, nos levantemos del sueño. Cuando digo esto, hermanos, es a qué cosas le está dando importancia a la iglesia, a qué cosas le estamos dando importancia como creyentes. Y si le estamos dando importancia a cosas que no digo que son malas, pero con respecto a las cosas de Dios hay que hacerlas a un lado, que sean cosas secundarias y enfocarnos en servir al Señor, y eso nos va a ayudar a crecer. Eso nos va a ayudar a crecer. Entonces, la segunda cosa, hermanos, es que crezcamos en el Señor. Crezcamos en el Señor. Voltee con su vecino de silla y dígale, vamos a crecer. Vamos a crecer. Pero dígale, yo no oigo a nadie diciendo. Dígale, vamos a crecer. Amén. La tercera cosa, hermanos, es que como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, la iglesia se tiene que purificar. Se tiene que purificar. Yo admiro a las mujeres, hermanos, porque son bellas. Dios las hizo hermosas. Dios las hizo únicas. Las que debían decir amén ni dicen amén. Los hermanos están diciendo amén. Estos hermanos demuestran, hermanos, que no tienen un choque emocional, como aquel que no sabía quién los había inventado. De hecho, lo plasmó en un poema que después hizo canción. Tenía esa paradoja, decía, tenía esa interrogante, decía, no sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor. Y dentro de su reflexión, hermano, dentro de su desvarío, él dijo, no hay otro, tuvo que ser Dios. Que un día vio al hombre muy solo y sin dudarlo dijo, tienen que ser dos. ¿Sí conoce ese poeta, verdad? Algunos ya están, ¿verdad?
No, nosotros no tenemos esa duda existencial. Nosotros creemos lo que dice el libro de Génesis, que Dios creó al hombre y de la costilla del hombre formó a la mujer. No tenemos esa duda existencial. Y como es creación de Dios, es hermosa, es bella. Amén. Y entonces, yo admiro ese proceso que algunas, no todas, toman, hermanos, en el aspecto de vestirse, de arreglarse, y a la hora de maquillarse. Y ahora pregunto a los varones, ¿cuánto tiempo toma la mujer en maquillarse, hermano? Y luego, no, que primero va la sombra, y que primero va esto, y que primero va aquello, y que primero esto. Y algunos se desesperan. ¿Verdad que si algunos se desesperan? ¿Cuántos se desesperan? Pero cuando la ves salir, y cuando cambia la foto de perfil ahí en el Face, que tú la ves, y checas para ver si no es un perfil falso, y no, si es mi esposa. Está guapa, ¿verdad? Está hermosa, y dices tú, órale, es la mía. Qué interesante, hermano, porque se toma todo un proceso. Y luego por la noche hay otro proceso. Bueno, yo no sé, pero yo veo que van e inician el proceso de desmaquillarse. Y que se echan esto, y que se echan aquello, y otra cosa, y luego esto es para quitar esto, es para quitar esto otro, y luego al final la loción astringente, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad que sí? Es todo un proceso. Es todo un proceso, man. Es toda una actividad que realizamos. Y entonces esto nos hace ver que el ser humano está preparado, man, para llevar a cabo procesos, para realizar procesos, para hacer cosas que tienen que ver con cambios. ¿Por qué se maquillan, hermanas? Díganme una hermana esforzada y valiente, ¿por qué se maquilla? Nomás díganme. ¿Para qué, Judith? ¿Para qué? Para resaltar más la belleza. Amén. Algunos no estamos tan bellos, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya tienen filtros ahí para subir las fotos, ¿verdad? Para resaltar la belleza. Todo un proceso, man. Entonces, el ser humano está preparado para llevar a cabo, realizar procesos. Y cuando hablamos del aspecto de purificar, hermanos, purificar tiene que ver con sacar todo lo que estorba de nuestra vida. En enero mucha gente inicia la desintoxicación del cuerpo, porque se excedió en las fiestas navideñas, en las fiestas de fin de año. Y entonces en enero muchos decimos, voy a desintoxicar mi cuerpo. Iniciamos procesos que tienen que ver con el desintoxicar nuestro organismo, hermano. Y cuando esto lo trasladamos a las cosas espirituales y hablamos de purificar, implica sacar todo lo que estorba en nuestra vida. La iglesia de Jesucristo necesita pureza, hermano. La iglesia de Jesucristo tiene que entender que no está en tinieblas. La iglesia de Jesucristo tiene que entender que no debe vivir en tinieblas. Que tiene que purificarse, que día tras día. De hecho, el salmista, hermanos, hace una pregunta, una interrogante en el Salmo 24, en el versículo 3 y 4. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Es interrogante. Y esa misma interrogante él la responde y dice, el limpio de manos. ¿Quién podrá estar delante de la presencia del Señor? El de corazón puro. ¿Quién podrá estar delante de la presencia del Señor? El que no ha inclinado su corazón a cosas vanas. Amén. Entonces cuando hablamos de purificar, hermano, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que sacar todo lo que no sirve de nosotros, todo lo que nos estorba para buscar a Dios. Amén. Y no es que no lo notemos, nosotros sabemos qué cosas no nos ayudan
en la búsqueda de Dios. Nosotros sabemos qué cosas nos estorban, hermano, para poder estar un día delante de la presencia del Señor. Porque eso es lo que dice el salmista. ¿Quién podrá estar, Señor, delante de ti? El limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha inclinado su corazón, su vida a cosas malas. Por eso él hacía una oración ferviente, una oración que tenía que ver con un cambio, con pedirle a Dios un cambio, una ayuda. Ahí en el Salmo 51, él habla y expresa y le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el aspecto, hermanos, en esta área en donde la iglesia tiene que llevar a cabo esta acción. Purificarnos. La iglesia tiene que purificarse. Y entonces hay bienaventuranza cuando nosotros nos purificamos, cuando nos apartamos de lo malo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Es muy importante que entendamos esto, man. Tenemos que apartarnos de lo malo. Tenemos que apartarnos de aquellas cosas que no nos ayudan. Tenemos que apartarnos de aquellas cosas que nos estorban. Tenemos que dejarlas. Por eso el apóstol Pablo dice que desechemos pues las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas tienen que ver con el pecado. Tienen que ver con las acciones que aquellos que son dominados por el pecado realizan, llevan a cabo. Y entonces cuando nosotros como hijos de Dios le aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tiene que haber un cambio en nuestra vida, hermano. Y dejar esas cosas, desechar esas cosas y comenzar a purificarnos. Comenzar a purificarnos. En otra parte el apóstol Pablo dice que el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más. Sino que busquemos, hermanos, día tras día sacar todo aquello que estorba en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? No estamos en tinieblas. La iglesia del Señor Jesucristo está en luz. Está en luz en el nombre del Señor. Y por último, vayan al versículo 14. Dice ahí la palabra del Señor: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí en Romanos 13, que es en donde estamos. Le leo el versículo 13. Dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y en contraparte, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El apóstol Pablo menciona, hermanos, en ese versículo 13, que andemos como de día, que andemos honestamente. Y él cita algunos de los pecados de este mundo que está en oscuridad. Él cita algunos de los pecados que el mundo practica, puesto que el mundo está en tinieblas, hermano, y de ahí nosotros hemos sido rescatados. Y entonces al final, en el versículo 14, el apóstol Pablo nos dice que no debemos entretenernos pensando en cosas, pensando en aquello, cómo hemos de satisfacer los deseos de la carne. Mire qué interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermano. Que no nos entretengamos en eso. ¿De qué manera nosotros vamos a satisfacer de los deseos de la carne? Estos deseos están enumerados, los engloba de una manera muy, muy particular que tiene que ver con todo lo que al ser humano concierne. No en glotonerías, no en lujurias, no en lascivias, no en pleitos, no en contiendas, no en envidias. La iglesia de Jesucristo no debe entretenerse en eso. Sino por el contrario, hermano, tiene que vestirse de Jesucristo. ¿Y se acuerda cuando iniciamos esta prédica? La importancia de lo que vestimos.
La Biblia dice, hermanos, que cuando nosotros aceptamos a Cristo, hemos sido revestidos de su presencia. Hemos sido revestidos, hermanos, de su gloria. Ni siquiera, hermanos, Pablo menciona que como iglesia, como hijos de Dios, ni siquiera tenemos que pensar cómo vamos a proveer para las lujurias de la carne. Por eso él dice que andemos como de día. Y la única manera en que nosotros podemos andar de día, hermanos, es que no vamos a proveer para los deseos de la carne. La única manera, hermanos, es que nos vistamos de Jesús. Hebreos capítulo 12 dice que pongamos nuestros ojos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De qué manera, hermanos, nosotros podemos vestirnos de Cristo? Poniendo nuestra mirada en Jesús. No la pongas en mí porque yo te voy a fallar. No la pongas en mí porque soy imperfecto. Y alguna cosa que yo realice, tal vez a ti te impacte, te mortifique y no te va a ayudar. Por eso el escritor de los Hebreos dice que pongamos nuestra mirada, pongamos nuestros ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. La iglesia de Jesucristo, hermano, tiene que vestirse de la presencia de Dios. Como hijos de Dios tenemos que vestirnos de la presencia del Señor, poner nuestra confianza en Jesús. Poner nuestra confianza en las Escrituras, poner nuestra confianza en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha establecido, poner nuestra fe en Jesús, hermano. Eso nos va a ayudar a estar siempre revestidos de la presencia del Señor, poner nuestra esperanza gloriosa en la salvación. Eso nos va a ayudar, hermano, a estar revestidos siempre de la presencia del Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra mirada en Cristo, nuestra esperanza, hermanos, en esa gloriosa salvación que tiene que ver con la consumación completa y total de la eternidad en nosotros, hermanos, eso nos va a ayudar a vivir una vida agradable delante de Él. Tenemos que vestirnos de su amor, tenemos que vestirnos de su bondad, tenemos que vestirnos de su paz. Dice el apóstol Pablo, y esto es algo muy interesante, hermano, que la noche está avanzada. Nosotros no sabemos cuándo el Señor Jesucristo viene. Y esto ha ido caminando. Y Él lo afirma y nos dice, pero una cosa estoy seguro, la venida de Cristo hoy está más cerca que cuando creímos. Es decir, el tiempo se ha ido acortando, Y entonces, dice Pablo, que por cuanto la noche está avanzada, desechemos las obras de las tinieblas. Desechemos todo aquello que no nos sirve. Desechemos todo aquello que nos estorba. ¿Cuántos guardamos corajes, rencores? Tenemos pleitos, tenemos celos, tenemos iras, tenemos contiendas. Como cristianos, hermanos, tenemos que desechar. Esas son obras de las tinieblas. Y como creyentes, hermanos, desechamos esas obras. De hecho, Pablo dice, ni siquiera las pienses. Tenemos que desecharlas y vestirnos de Cristo. Vestirnos de Cristo a través de la fe, a través de, repito, de las Escrituras, a través de estar en comunión con Él, a través de estar en una búsqueda constante. Amén. Termino diciéndoles, esta mañana cuando nos levantamos, hermanos, nos pusimos la ropa que traemos, con la intención de que esa ropa sea parte de nosotros durante todo este día. Que esa ropa vaya a donde yo voy. Que esa ropa me represente. Es cierto que la ropa nos cubre, pero nos hace más presentables a otros. Y ese es el propósito de la ropa. Que en cierta manera esa ropa nos represente. Hay una personalidad. De la misma manera, hermanos, el apóstol Pablo, yo tomo esa ilustración, nos está diciendo que nos vistamos de Cristo. ¿Cuándo nos vistamos de Cristo? Cada vez que te levantes. Cada vez que el día inicie, vístete de Cristo. Hazle parte de tu vida durante el día. Que Él vaya a donde tú vas. Que Él esté contigo en donde quiera que tú estés. Que Él sea parte de ti. Que te acompañe a todo tiempo, a toda hora, en todo momento. El vestirnos de Cristo, hermanos, implica esfuerzo. Implica, ¿por qué no?, sacrificio.
Pero Jesucristo un día dijo, lleven mi yugo sobre vosotros. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Contrario al yugo del mundo y contrario a las cargas de este mundo, hermano, porque yo estoy seguro que nadie de los que hoy estamos aquí éramos felices haciendo lo que hacíamos, andando donde andábamos. Hoy pensábamos que éramos felices. Hoy nos damos cuenta que la verdadera felicidad, hermano, no está en una droga, no está en un vicio, no está en un pleito, no está en una ira, en una rencilla, en una envidia. La verdadera felicidad la podemos encontrar en Cristo Jesús. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos encontrado la verdadera felicidad. Entonces cada día, iglesia, vamos a vestirnos de Cristo. Cada día vamos a purificarnos. Cada día vamos a crecer en el nombre del Señor. Y para esto, hermanos, para hacer esto, tenemos que levantarnos del sueño. Amén. Algunos han cantado, bailado, aplaudido, ido a la iglesia, pero lo hacen sonámbulos, lo hacen dormidos. Pero hoy es un día, hermanos, en que puede cambiar nuestra vida. Hoy es un día en que las cosas tienen que cambiar. Hoy es un día en que vivamos nuestra vida en Cristo Jesús. Dice una traducción de este versículo 14, somos los hombres de Cristo de pies a cabeza, y no le des ocasión a la carne que tenga dominio sobre ti. Somos hombres y mujeres de Cristo, desde los pies hasta la cabeza. Y no le demos nunca ocasión a la carne, a los deseos, a las obras de las tinieblas, a las obras de la oscuridad. No le demos ocasión de tener dominio sobre nosotros. Amén. ¿Y qué va a suceder, hermano? Que vamos a tener una vida bendecida, que vamos a tener una vida en victoria, y se cumplirá la palabra del Señor cuando dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Amén. Así es que en esta mañana, hermanos, casi mediodía ya, si queremos vivir una vida bendecida, si queremos vivir una vida fructífera, en esta mañana Dios nos dice, iglesia, es tiempo de despertar. Amén, es tiempo de levantarse. Es tiempo, hermanos, de crecer. Yo creo que este año esta iglesia va a crecer más. Yo creo que este año esta iglesia va a crecer. 2023, año de buenas noticias, año en el cual Dios nos sorprende con cosas grandes, hermano. Y dentro de esas cosas grandes vienen almas nuevas, almas salvas para la gloria de Jesucristo. Y nosotros como iglesia tenemos que prepararnos, hermano. Tenemos que desechar todas las obras que no nos ayudan, todas las obras de las tinieblas. Tenemos que fomentar la unidad. Tenemos que empezar a unirnos e ir adelante, hermanos, en el nombre del Señor. Cada quien tenemos que hacer nuestra parte. Cada quien tenemos que hacer nuestra parte. De nada me sirve ir al doctor y que el doctor me recete medicina si no me la voy a tomar. De nada va a servir que oigamos esta palabra, hermano, si no, principalmente yo, principalmente ustedes, si no la ponemos en práctica. Yo les invito, hermanos, en el nombre del Señor, a que como iglesia ya nos levantemos del sueño. Hay gente que tiene un talento tan especial, Dios le ha dotado, hermanos, de un talento muy especial para servir al Señor, pero se ha enfocado en otras cosas, se ha enfocado en otras situaciones, le ha dado más importancia a las cosas de este mundo, a las cosas terrenales, y el resultado es que no ha vivido la vida a plenitud como Dios desea que la viva. Pero en esta mañana hay que despertarse, hay que levantarse del sueño. Amén. Hay que crecer, vamos a purificarnos y vamos a vestirnos del Señor. Que cuando lo vea la gente diga, oye, qué buena persona es esa. Y va a decir, oye, ¿por qué? ¿Cómo no? Si es cristiano, si tiene a Cristo en su corazón. Así es que yo les invito en esta mañana a los que quieran despertarse del sueño, a levantarse, que se ponga de pie ahí en su lugar, ahí donde usted está, y vamos a orar juntos, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Dios sí quiere, hermano. La pregunta es, ¿usted quiere? ¿Usted quiere? Entonces, vamos a hacer cambios, vamos a hacer esfuerzos, y en la medida en que nos vamos vistiendo de Cristo, hermanos, Dios va a contestar, Dios va a responder. Por lo pronto vamos a hacer los esfuerzos que tienen que ver con nuestras actividades locales. Yo espero verles aquí el martes, a las 7:30, en nuestra oración y en nuestro estudio bíblico. Yo espero verles el miércoles
en el culto de damas y en el culto de varones. Amén. Y por supuesto quiero verles el domingo. Quiero verles el domingo en el nombre del Señor. Vamos a hacer un esfuerzo. ¿Implica hacer esfuerzos? ¿Implica hacer cambios? Sí. Algunos están pensando en la gasolina. ¿Y cómo lo voy a hacer, hermanos? ¿Implica más gasto? ¿Implica, hermanos, Dios? No se ocupe en eso. No piensen en eso. No piensen en eso. Dios le va a dar para la gasolina. Amén. Dios va a hacerlo conducente. Dios va a bendecir. Hermano, es que ando batallando mucho con mi carrito, así. Dios le va a dar un carro nuevo. Amén. Pero Dios no puede operar, hermanos, en alguien que no se ha purificado, en alguien que no se ha limpiado, en alguien que no hace lo conducente. En el nombre del Señor, hermano. En el nombre del Señor. No es una plática motivacional, ni materialista, ni con la intención. Amén. Dios ya nos empezó a sorprender. Que no se le olvide, este año 2023 es el año en el cual Dios nos sorprende. Van a venir los de repente de Dios. Y así, hermano. De repente, dice el libro de los Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, que así, hermanos, de repente, de pronto, de una manera intempestiva, el Espíritu Santo empezó a soplar un viento tan fuerte, empezaron llamas de fuego a revolotear, posándose sobre cada uno, y así de repente va a llegar la bendición a tu vida, hermano. Así de repente, tú no lo vas a saber, pero va a venir, hermano, de repente. De repente te van a decir, está embarazada, hermana. Amén. De repente vendrá un ascenso de trabajo. De repente vendrán ventas como nunca las has imaginado. Clientes, no te darás abasto con los clientes. Digan amén, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Estos 4 principios vamos a vivirlos, hermano, y eso va a suceder. Gloria al Señor. Vamos a orar. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Padre, en esta mañana yo te agradezco, Señor. Oh Dios, es tu palabra la que hoy hemos compartido, es tu palabra la que hoy hemos hablado, Señor, y yo estoy seguro que tú estás atento, Señor, al clamor de tus hijos. Aquí hay gente, Señor, que hoy ha escuchado tu palabra, y yo sé que tu palabra ha penetrado hasta lo más profundo de su corazón, hasta lo más profundo de su mente, porque dice que es una espada de 2 filos. Tu palabra penetra, Señor, hasta discernir los pensamientos. Y tú aquí hoy has hablado a los pensamientos. Hoy tú aquí has hablado al corazón. Yo te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús pueda ser esta una iglesia triunfante, una iglesia vencedora. Pueda ser una iglesia unida, una iglesia que camine, Señor, en tu presencia. Una iglesia que se vista de ti todos los días. En la escuela, en el trabajo, en el hogar, en la colonia, en donde quiera que esté, que tú vayas con nosotros. Una iglesia que te represente de manera digna, Señor. Y al hacer esto, tú harás. En el nombre de Jesús, gracias. Hay gente que está esperando aquí buenas noticias, Dios. Hay gente que está esperando respuesta a su necesidad. Hay gente que está esperando sanidades. Hay gente que está esperando provisión. Hay gente que está esperando porque la familia sea restaurada. Hay gente que está esperando, Señor, un milagro de parte tuya, Señor. Padre, oramos, Señor, porque también creemos que este tiempo será un tiempo de milagros, de sanidades, de prodigios, Señor. Y en esta mañana oramos porque se desate, Señor, una serie de milagros tan sorprendentes en tu iglesia, Señor. Prueba y señal de que tú estás aquí, Dios. Sabiendo que tú proveerás lo que tus hijos han estado orando. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús, ayúdanos, Señor, a cada creyente, a cada hijo tuyo, Señor, a vivir bajo tu presencia, a vestirse de ti, Señor, todos los días. Ayuda, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano?